Hola, mi nombre es Cristian Felipe Méndez Gómez y soy de la Escuela Normal Superior de Nuestra Señora de la Paz, grado sexto. Este trabajo es para la materia de sociales. Voy a presentarles la civilización de Grecia. Ubicación geográfica de Grecia. La civilización griega surgió en la zona oriental del mar Mediterráneo. Se extendió por la península de los Balcanes, las numerosas islas de los mares Jónico y Egeo y las costas occidentales de Asia Menor. Etapas del desarrollo de la antigua Grecia. La historia de Grecia se divide en tres periodos: la época arcaica, la época clásica y la época helenística. La época arcaica pertenece a la edad de cobre y bronce. Tenía un gran poder marítimo. Comercializaban y se relacionaban con diversas culturas. La época clásica. Las polis más importantes eran Atenas y Esparta. Estas comenzaron a acuñar su propia moneda. Eran gobernadas por un rey. Atenas era el motor del mundo griego donde se desarrollaba la actividad comercial más importante. Esparta se caracterizó por el militarismo y un gobierno oligárquico. La época helenística llega al poder Pericles, un orador que sabía convencer las masas y dio a Atenas la mayor prosperidad de la historia. Pericles perfecciona la democracia, mejora la navegación, coloniza otras ciudades, protege las artes y las leyes, estimuló la educación, la producción literaria, artes, la filosofía y demás actividades de espíritu. Etapas de desarrollo de la antigua Grecia. En la época helenística aparecen personajes tan importantes como Esopo, considerado el padre de la fábula; Heródoto, el padre de la historia; Hipócrates, considerado el padre de la medicina; Pitágoras, filósofo y contribuyó en el campo de las matemáticas; Arquímedes formuló teorías, inventó y descubrió en los campos de la física, la trigonometría, la aritmética y la mecánica. Filósofos como Sócrates, Platón, Aristóteles, Epicuro, entre otros. La organización social de Atenas. Los eupátridas eran los miembros de las familias aristócratas. Los ciudadanos eran los varones libres. Los metecos eran los extranjeros libres. Los esclavos constituían el sector mayoritario de la sociedad. Carecían de derechos. La organización política de Atenas. Las polis griegas adoptaron como sistemas de gobierno la democracia. Atenas, la jerarquía; Esparta, la democracia ateniense, y se basaba en tres instituciones: la asamblea, eclesia, la bule, consejo de 500 y los magistrados. Esparta fue fundada por los dorios y se encontraba en la llanura de Laconia. Sus pobladores se caracterizaban por su espíritu militar. La organización social de Esparta. Los espartacias o iguales constituían la aristocracia guerrera descendiente de los dorios. Los periecos eran los descendientes de los aqueos que no pusieron resistencia a la invasión doria. Los hilotas
eran los descendientes de los pueblos que intentaron resistir a los dorios. La cultura griega. El teatro. El teatro griego tuvo un carácter religioso, político y popular. Todos los actores eran hombres. Desarrollaron dos tipos de géneros teatrales, la tragedia y la comedia. La arquitectura. Realizaron templos con columnas que eran el elemento principal de las construcciones griegas. Legado cultural de Grecia. Cuna de civilización occidental, organización política, filosofía, avances en la ciencia, artes, matemáticas, es la base del desarrollo del mundo moderno. Religión de Grecia. Los antiguos griegos fueron politeístas, es decir, adoraban a numerosos dioses es que vivían en el monte Olimpo. Sus dioses eran antropomorfos e inmortales, es decir, su forma humana y con las virtudes y efectos de los humanos. Los dioses más importantes fueron Zeus, gobernante del Olimpo y padre de la mayoría de los dioses, Hera, Afrodita y Poseidón. El culto a los dioses se realizaba en los templos, consistía en oraciones y sacrificios de animales. Las competiciones deportivas llamadas juegos eran fiestas para honrar a los dioses. Gracias.